Vámonos con esta primera parte de la información y van a entender por qué digo que es tan complejo. De verdad, es muy, muy, muy complejo. Primero que nada, estos chamanes, ¿qué son? Que es lo primero que tenemos que comenzar a entender. Porque hay una diferencia entre los chamanes, las chamanas. Hay algunos que además de ser chamanes o chamanas, son nahuales. Hay una diferencia entre personas que tienen, por ejemplo, poderes espirituales, espiritistas, sanadores, sanadoras y más. Al final, yo podría considerar que de una manera espiritual son personas que, una de dos o ambas, poseen un conocimiento de la otra realidad y dos, poseen la cualidad de controlar de alguna manera la otra realidad. Podríamos decir que es la protorrealidad, que es lo que describe, por ejemplo, el científico mexicano Jacobo Greenberg, la latiz, es donde ocurren las cosas y después se reflejan a la realidad ya construidas. Entonces, nosotros podríamos solicitar, por así decirlo, determinar la existencia de un órgano compatible con la vida de un ser humano en específico, y en la realidad aparecería el órgano compatible con la biología de una persona. Aunque suene extraño, ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, estas personas que tienen estas cualidades sorprendentes, muchos que no son reales y otros que sí lo son, podríamos determinarlos como chamanes o chamanas. Estamos hablando hoy de chamanes de México. En las culturas alrededor del mundo existen con otros nombres, por supuesto, pero hoy nos vamos a centrar en la historia, en muchas cosas muy interesantes de estos chamanes mexicanos. Ahora, se dice que estos individuos son capaces o reconocidos por su capacidad para acceder a estados alterados de conciencia, y por medio de estos estados alterados de conciencia se comunican con el mundo espiritual, la otra realidad de la que les hablaba. Esto con el fin de obtener conocimientos de sanación o la capacidad de sanar a otras personas, orientación para las comunidades a las cuales pertenecen, ayuda para las comunidades y más. Estos chamanes se convierten en hombres y mujeres que son como las personas de mayor sabiduría en el lugar en el que radican. Cada uno de estos chamanes podremos como entenderlos como personas de alto conocimiento, cualidades mágicas que eran antiguamente parte esencial de la sociedad, que estaban por encima incluso de los gobernantes. Ahora, todos estos chamanes que tienen grandes poderes tienen una relación muy importante en la historia de México, del México antiguo, porque en aquel entonces había un reconocimiento total a estas proezas que lograban estos chamanes, y después de la conquista, cuando llegan los españoles que promueven o más bien imponen creencias distintas a las que nosotros estábamos acostumbrados, pues entonces estas personas de gran poder tienen la necesidad de ocultarse. Se piensa que más o menos el 95% de la población de chamanes y chamanas mexicanos fallecieron durante la conquista española. El 5% restante fue silenciado, se escondieron, comenzaron, al igual que por ejemplo ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Europa, ocurrió en África, tuvieron que esconderse, salir a otros lugares, mantener su conocimiento de manera oral, sus prácticas ocultas en lugares alejados, y al final, pues este pequeño 5% de chamanes y chamanas se perdieron al no poder documentar totalmente la historia y sus conocimientos, porque
pudieran haber sido perseguidos. Sin embargo, quedaron algunas personas por ahí con el conocimiento, con estos dones espirituales que pudieron mantenerse y de alguna manera, por eso decía que cada cierto tiempo ocurre, otra persona nace con estos dones increíbles y entonces continúa la historia del chamanismo en México y en otras partes del mundo con distintos nombres. Hubo una persona, que de hecho ya la mencioné, que investigó este tema primero desde un punto de vista escéptico, es decir, no negacionista. Él no decía que no era real porque no, o porque sí, sino que él decía, no puedo creer que esto sea real. Soy un hombre de ciencia, me dedico al método científico, a estudios avanzados, etcétera, 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 y me parece que estas personas son un fraude y voy a encontrarlos y los voy a desenmascarar. Estoy hablando de Jacobo Grinberg. ¿Qué es lo que ocurre después? Que Jacobo Grinberg, cuando estudia, la gente piensa que solamente estuvo con Pachita, pero eso no es así. Estuvo incluso, ahora que estamos aquí en Hermosillo, Sonora, aquí en Sonora estuvo con creo que con doña Petra también, y también conoció a María Matús. Conoció a muchas personas, pero muchas de estas personas, chamanes y chamanas, decidieron que no querían ser mencionados en los documentos y en el libro que Jacobo Grinberg estaba escribiendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Les voy a empezar a hablar de algunos de estos chamanes y chamanas que son tremendamente espectaculares. Para empezar, gracias amigo, muchas gracias. Para empezar, tenemos pues toda esta historia y la persona que estamos viendo ahí, que además se nota que ama la cultura mexicana, el señor, el gran investigador, científico mexicano, Jacobo Grinberg, latinoamericano, americano, humano, increíble. ¿Qué cualidad de explicar cosas tan avanzadas, tan difíciles de entender, con pocas palabras, con palabras claves, sencillas, experimentos que revolucionaron hasta el día de hoy, como por ejemplo la visión extraocular y muchas cosas más. Vamos a hablar ahora de estos primeros. Mira, aquí tenemos a Jacobo Grinberg exponiendo. Me encanta la cara de las personas cuando escuchaban a Jacobo Grinberg, la incredulidad, la no creencia o el convencimiento absoluto, porque con sus ojos habían observado, habían estado presentes cuando algunas de estas proezas ocurrían. Vamos a empezar con unos que menciona en su libro Jacobo Grinberg y que apoda los Hasidim de Morelos. Los Hasidim de Morelos son unos campesinos mexicanos, por supuesto, que estaban muy interesados en el desarrollo de la conciencia. Tenemos que entender que la conciencia, según muchas de estas creencias, en particular yo creo que es así, la conciencia es el reflejo del espíritu. El espíritu habita la otra realidad y su reflejo en esta realidad es la conciencia. La conciencia no es la inteligencia, la conciencia no es la memoria, la conciencia es el individuo, el ser, la divinidad. Cada uno de nosotros somos la conciencia, una conciencia que es el reflejo de nuestro espíritu, el cual está habitando, existiendo ahora mismo en la otra realidad, donde somos seres que no poseen un cuerpo físico, o sí, pero que además son inmortales. La experiencia humana es mortal porque si no, no sería una experiencia. Los Hasidim de Morelos estaban muy interesados en este desarrollo de la conciencia. Ellos están y residen en el estado de Morelos,
que está más o menos a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Muchas personas conocen este lugar. De hecho, ahí es, yo creo que la gente lo sabe, mejor no lo digo, pero unos youtubers muy, muy interesantes, muy importantes, un amigo y una amiga, ellos están en el estado de Morelos. Bueno, ahí es donde viven. ¿Qué pasa? Ellos se reúnen 2 veces a la semana para aprender técnicas de curación, manejo de energía y sobre todo lo que ellos determinan desprendimientos. Desde la palabra, con todo lo que hemos platicado aquí en Podcast Paranormal y lo que la gente ya sabe y que le encanta, ya sabemos a qué nos referimos con estos desprendimientos. ¿Sí? Estamos hablando de cuando el espíritu se separa de la materia, cuando el cuerpo físico se separa de la psique. Esto que ellos hacen, nosotros podríamos decir el día de hoy que sería el viaje astral, pero básicamente el desprendimiento tiene una función particular para ellos. Dicen que empiezan a aprender, este no es un don de nacimiento, sino que es un conocimiento aprendido y heredado. Lo que hacen es que los guías, los que ya saben hacerlo, los maestros más grandes, comienzan a enseñarle a los candidatos del pueblo la forma en la que sus espíritus pueden desconectarse de sus cuerpos, ya que ellos dicen, según ellos, que al desconectarse dejan libre el cuerpo, la materia, la cajita, la vasija, el vaso, como se le nombra, al cuerpo físico, a la materia, pero sin el espíritu. Y entonces, ¿por qué se le llama vaso? Porque un vaso puede contener distintos líquidos. Una caja o cajita puede contener distintos objetos, cosas. Ellos dicen que esto, la carcasa, el avatar, la persona, la materia, es básicamente como un vaso, como una caja, es la materia. Por eso a la gente que hace estas proezas dicen soy materia, o soy cajita, o soy vaso. Somos vasijas. Lo que importa no es esto, no es la piel, el cuerpo, la materia. Importa para la experiencia de la vida. El espíritu puede salir del cuerpo, puede navegar y aprender en la otra realidad. Y entonces otro espíritu o entidad puede entrar a la materia, al cuerpo, a la cajita, al vaso, ocuparlo por un periodo de tiempo corto, porque no están totalmente en la misma frecuencia. Este cuerpo no ha sido diseñado para ese nuevo espíritu. Y entonces, al permitir que entren, ocurren cosas que ellos determinan como facultades. Los candidatos avanzados que permiten que sus cuerpos sea ocupado, aprenden cosas nuevas. Ellos dicen que entre las facultades que pueden obtener al navegar en la otra realidad y permitir que su materia, sus cuerpos, sean ocupados por otras entidades, obtienen estas facultades. Entre las facultades se encuentra, por supuesto, el curar, el dar consejos y comunicarse con seres suprahumanos. Es decir, seres que han avanzado en su conciencia, en su inteligencia, han crecido y ahora son suprahumanos. Según ellos, se pueden recibir enseñanzas que tienen que ver con la conciencia, con el ser, etc. Y esto además para ellos es un trabajo, es un oficio muy importante. Fíjense que aquí tengo apuntado algo que me parece bien importante. Aunque ellos no lo llaman así, su trabajo, que esto es, se asemeja al de un verdadero instituto de investigaciones psíquicas de la conciencia, tal cual. Es, como les decía, Jacobo Greenberg, el que los bautiza como los Hasidim de Morelos. Esto porque él encuentra que hay muchas similitudes entre el movimiento místico de los judíos que surge en Polonia hacia mediados del siglo XVIII y estos chamanes de Morelos. Por eso es que decide apodarlos muy amablemente como los Hasidim de Morelos, como estos Hasidim que se encuentran en este otro lugar de Polonia. Ahora,
Hay un montón de cosas que son prácticas y espero que no nos estemos perdiendo entre estos nombres, esta terminología, porque tiene que ver, con esto explicaba yo lo que era lo de la cajita, pero también tiene que ver con muchas cosas que son, por ejemplo, con las prácticas de un medium o que lo que podría llamarse entrar en un trance mediumnístico. ¿Qué es lo que pasa? A veces estas personas cuando se reúnen, no sé si actualmente sigue haciendo la misma práctica, pero en la época en la que Jacobo Greenberg estudia a los Hasidim de Morelos, dice que en estas reuniones que hacían donde se congregaban, estas personas, los candidatos, escuchan a los guías, o sea, a los maestros, a los más avanzados, que salen de su cuerpo y entonces un espíritu ingresa. Este espíritu que ingresa comienza a dar cátedras, por eso decía que era como un instituto. Empieza a dar cátedras. Tal cual dice así: el guardián de la esencia divina de todos los hombres explica que en cada uno de nosotros se encuentra la luz de Dios. Pero ojo que ellos no hablaban del Dios de la iglesia judeocristiana. Ellos hablan del Creador. ¿Que podríamos decir que es el mismo? Sí, podríamos decir que es el mismo, pero no estaban diciendo con esto que el Dios que propone con su hijo nacido de una mujer humana que fue crucificado, no. Ellos no se refieren a ese Dios. De hecho, casi ningún chamán en esa época y hacia atrás se refería a eso. Se refería simplemente lo que nosotros podamos entender como Dios y ellos entendían como Dios. Él o la creadora del todo. Bueno, hacen prácticas de todo tipo, pero bueno, hay una cosa que me parece muy interesante. Estas proezas de los Hasidim de Morelos, y corríjanme si me equivoco, ¿cuántas personas que en este momento están viendo o escuchando este programa han experimentado de manera natural? Lo que pasa es que a lo mejor no entrenamos para poder dejar nuestro cuerpo tanto tiempo y regresar. Dejar nuestro cuerpo tanto tiempo y regresar. A lo mejor no hacemos una práctica de estudio como hacen los Hasidim, pero la proeza increíble de dejar tu cuerpo por un rato, cualquier ser humano puede experimentar. No se trata de un don, se trata de una cualidad natural aprendida, entrenada. Ok. Actualmente se encuentra en localidades como Yautepec, Puebla, Cuernavaca, Ciudad de México y más. No quiero adentrarme más en el tema de los Hasidim de Morelos porque con el tiempo la política que todo destruye ha ido clavándose ahí, metiéndose ahí. Uy, hay un poco de dinero, vamos a robar. Y bueno, de alguna manera se van sepultando los conocimientos increíbles de esas personas al navegar en la otra realidad, al permitir que su cuerpo sea utilizado por maestros ascendidos, entidades no humanas y más. Se ha ido perdiendo estos conocimientos porque empiezan a pelearse por cuestiones políticas, porque la iglesia le dice al pueblo no le crean que Dios es crean en la Virgen María. Y termina habiendo peleas y conflictos muy feos donde al final el conocimiento se pierde. Así es como vamos a pasar a otro de estos chamanes que ahora sí vamos a hablar de cosa seria. Les estoy hablando de algo extraordinario. La persona que estamos viendo en pantalla, conocido como Don Lucio, él también está en Morelos, Don Lucio de Morelos. Esto es brutal. Prepárense, porque si no lo han escuchado, les va a encantar. Voy a dar un sorbo a esta cerveza. Don Lucio. Hay un linaje de chamanes que tiene una historia brutal. Estoy hablando de los graniceros del estado de Morelos. También se les conoce como tiemperos, ¿sí? Porque la palabra graniceros de Morelos del granizo y también tiemperos del tiempo, pero no del tiempo que transcurre, que se divide en pasado, presente y futuro. Me refiero al tiempo, al medio ambiente. Estas personas
logran hacer proezas, ahora sí, increíbles. Ellos lo que logran hacer con estas facultades mágicas es el manejo de las condiciones atmosféricas. Escucharon bien, el manejo de las condiciones atmosféricas, logrando evitar que tormentas, granizadas o heladas no destruyan los sembradíos de las comunidades que los graniceros o los tiemperos protegen. Pero, ¿cómo logra, por ejemplo, el señor que estamos viendo en pantalla, don Lucio Campos, líder de los graniceros de Morelos, cómo logra que esto ocurra? Vamos a empezar por algo que explica don Lucio Campos, del estado de Morelos, el granicero de Morelos. ¿Qué es lo que dice? Primero, tenemos que entender que la realidad se divide en dos grandes secciones: el mundo visible y el mundo invisible. El mundo invisible es donde navegan los Jacim de Morelos. Es cuando uno tiene un viaje astral, aunque parezca que observas el mundo visible, lo haces desde el mundo invisible, desde la protorrealidad. Esto dice y lo explica de la siguiente manera: el mundo visible es la realidad de los objetos, de los cuerpos y de las condiciones físicas y materiales. El mundo invisible, en cambio, es la realidad donde viven los trabajadores del tiempo. Según don Lucio, es un linaje donde se pueden aprender ciertas cosas, pero digamos que de repente Fepo decide, wow, como si fuera un superhéroe, yo quiero controlar el medio ambiente. Quiero ser un granicero, quiero ser un tiempero. ¿Qué necesito para poder lograrlo? ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar? Primero, Fepo Padawan, tienes que pasar por una serie de acontecimientos terribles que te permitan ser un granicero. Como no naciste con el don, y que sepamos nadie ha nacido con el don de poder modificar el tiempo, el medio ambiente, como los graniceros, tiene que haber algo que ocurra, que logre que puedas obtener el don. Estamos hablando de controlar tormentas, estamos hablando de controlar el granizo. Entonces, te cae un rayo. ¡Pum! Cae un rayo, literalmente hablando, en el cuerpo del candidato. Si existe una supervivencia de este, posiblemente hayas obtenido el don para poder modificar el tiempo. Y después tendrás que aprender a utilizarlo. Así que esto que acabo de contar, que suena muy extraño, se los voy a contar narrado de la manera en la que don Lucio Campo consigue obtener el don para modificar el tiempo. Resulta que, como les decía, él vive en un pequeño pueblo del estado de Morelos y hace más de 30 años, de hecho un poco más, no mucho más, él fue iniciado en el arte primero de curar y después de controlar tormentas y granizos. ¿Qué pasa? Un día estaba don Lucio caminando por el campo con sus vacas, estaba cuidando a sus vacas, cuando de repente don Lucio dice que observó una esfera multicolor que se aproximaba rápidamente hacia él. Él trata de atrapar esta esfera, emocionado, trata de atraparla, pero en lugar de tocarla, simplemente pierde el conocimiento. ¡Pum! Cuando abre los ojos y se recupera, se da cuenta de que fue herido por un rayo. Al señor le cayó un rayo. ¡Pah! Despierta. Ya el primer paso para ser un granicero ha ocurrido. Sobrevive al impacto de un rayo. Regresa a su casa y su esposa se sorprende primero que nada porque huele a quemado. El rayo le ha quemado la piel, le ha quemado el cuerpo.
Él está 8 días después, nuevamente en el campo, tratando de entender por qué había sobrevivido a este impacto de un rayo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nota en el campo algo que nunca antes había visto. Eran pequeños seres no humanos que lo llamaban. A partir de ese acontecimiento, él comienza a dejar de comer y simplemente pierde interés en la vida cotidiana. Como el Dr. Manhattan en la novela gráfica de Watchmen, cuando obtiene ese gran poder, deja de comprender a la humanidad. Entonces, se da cuenta su mujer que está raro. Piensa que evidentemente el rayo lo ha cambiado. Algo pasó ahí. Ella trata de curarlo, pero no puede, no tiene éxito. Al poco tiempo, don Lucio, que había dejado de comer, que había sido impactado por un rayo y que había perdido todo interés por la vida, simplemente se fue apagando y cayó en coma. Cuando cae en coma, tienen que conectar su cuerpo para alimentarlo artificialmente y mantenerlo con vida. Es entonces que mientras él estaba inconsciente, su cuerpo, su materia, se encontraba inconsciente, estaba en este estado de coma, su espíritu, su conciencia, estaba despierta y además estaba en otro sitio. Y ahí estaba recibiendo enseñanzas. ¿Quién le daba esas enseñanzas? Los trabajadores del tiempo, seres no humanos que son como una forma de ser espiritual que tienen un propósito específico. Están encargados de mantener el equilibrio atmosférico del planeta Tierra, así como lo escuchan. Después de esto, él queda en coma durante 3 largos años. Y cada año él lo divide como una época importante de su conocimiento adquirido con los trabajadores del tiempo. Durante el primer año, don Lucio fue entrenado para reconocer hierbas medicinales y recibe instrucciones precisas acerca del arte y la técnica de curación de los cuerpos humanos. Segundo año. Eso fue en el segundo año. En el primer año, don Lucio comienza su iniciación como chamán. Viaja con los trabajadores del tiempo a lo largo y ancho del planeta Tierra, mientras le enseñan cómo controlar las tormentas, desviar los granizos y disparar el rayo. ¡Pum! El tercer año, ya que había aprendido todas estas cosas, recibe lo último de su iniciación. Consiste en aprender a distinguir el bien del mal. ¡Qué increíble! Adquiere conocimiento sobre la conducta humana y utiliza aquello que ha aprendido en beneficio de la humanidad. Pero el señor está en coma. ¿Por qué aprende esto hasta el final del tercer año? Porque después del tercer año sale del coma. ¿Y ahora? Ahora él es un ser humano que ha aprendido a controlar el tiempo. Ahora es un granicero. El señor don Lucio forma un grupo de discípulos, lo que les decía. Bueno, estos discípulos comienzan a aprender, como él aprende, a utilizar hierbas medicinales y técnicas terapéuticas. Para él era importante, primero, como se lo enseñaron a él, puedes aprender ciertas cosas en este estado astral, a controlar el tiempo, porque previamente te cayó un rayo. Pero si no pasó esto en ti y no puedes controlar el tiempo, también puedes aprender otras cosas para ayudar a la gente a sanarlos, a curarlos, pero por medio de plantas, de las hierbas, de las raíces, la medicina real. Es así que comienza a enseñar este grupo de candidatos y una vez al año, el día 5 de mayo, don Lucio, junto con sus discípulos y miembros de otros linajes del estado de Morelos, linajes distintos de chamanes, no que controlen el tiempo, se reúnen en una cueva situada entre los volcanes, y verán qué interesante, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
Este lugar se llama El Caleca. Ahí reciben la fuerza para enfrentarse a las fuerzas del mal y ayudar a sus comunidades. Hay una similitud entre lo que hacen estas personas con otros que no son llamados chamanes, pero podrían llamarse chamanes en Siberia. Todos estos son iniciados por un rayo. De verdad, yo sé que suena tremendamente extraño. No es que busquen que un rayo les caiga encima. El rayo los encuentra y los inicia. Así que no hagan la locura de pensar como Flash, que si los impacta un rayo, van a poder controlar el tiempo y conocer a los trabajadores del tiempo. No funciona así. Esto es un don adquirido, no de nacimiento, pero sí de una manera terrible. Ahora, sucede que don Lucio muere en el año 2005. Antes de su fallecimiento, él le entrega el mando a David, uno de sus discípulos más avanzados. Y David continúa con este sagrado legado como nuevo maestro y caporal mayor. Pero ojo, una cosa es obtener el mando, el conocimiento, pero no puedes transferir el don. En el caso de los graniceros o los tiemperos, forzosamente debe de impactarte un rayo, forzosamente debes ser entrenado por los trabajadores del tiempo. Y después puedes hacer uso del conocimiento. Si no fuiste impactado por un rayo y sobreviviste y fuiste visitado por los trabajadores del tiempo, digas lo que digas, no posees el don. Punto. Estamos hablando de dones en particulares en el chamanismo, ¿ok? No estoy diciendo que la gente que no haya sido impactada por un rayo no tiene un don. Estamos hablando específicamente de este linaje. Ahora sí, vamos a pasar a una de las grandes historias. Pachita, nuestra queridísima Bárbara Guerrero. Yo cometí un error en la información que les había comentado de Pachita. De hecho, qué bueno que se escogió esa parte del reel y voy a hacer un fe de ratas. Yo tenía entendido, había comprendido que Pachita había sido entrenada por una persona que se llamaba Charles, bueno, o le decían Charles, a partir de que ella tenía 15 años de edad. Pero no fue así, sino que Charles es la persona que adopta a Pachita, la cual había sido, pues, sus padres decidieron abandonarla. Y es Charles quien la cuida. Es Charles quien le enseña. Es Charles quien la inicia en las prácticas mágicas o chamánicas. Veo gente que dice por ahí, porque hemos malentendido la situación, que seguramente era un novio de Pachita, porque piensan que se va con él a los 15 años de edad. Y el mal pensamiento humano, si tenía ya 15 años de edad y se fue con un tipo que no conocía, era su amante. No. Cuando ella era una bebé, esta persona crece a Pachita con conocimiento oculto hasta los 15 años de edad. ¿Por qué hasta los 15 años de edad? Porque a los 15 años de edad, Bárbara Guerrero se va a vivir sola por sus propios medios. Algo que la gente no conoce de Pachita, que es tremendamente interesante, es que antes de que ella pues no obtenga, sino que más bien haga uso de sus capacidades curativas, ella trabaja de un montón de oficios, pues obviamente para poder subsistir. Imagínense esto, la señora Bárbara Guerrero, Pachita, la que estamos viendo en pantalla, luchó junto a Pancho Villa durante la Revolución. En ese entonces ella era una soldadera. También fue bailarina, trabajó vendiendo billetes de lotería, cantando en los camiones de la Ciudad de México, en la que no sabemos exactamente en qué fecha fue en la que llegó, y es ahí donde renta un departamento y comienza a curar a la gente. Ahorita vamos a hablar de la curación, pero ¿cuándo comienza Pachita a curar? Resulta que en palabras de la mismísima Pachita, dice que estaba chiquilla, cuando fue a un circo. Ahí
estando en el circo en la época de 1915, más o menos en el norte del país, se encuentra con un elefante bebé que estaba muy enfermo. Se sintió mal al verlo, al sentirlo, y entonces se acerca a este animal y con la emoción y la necesidad de curarlo, de que pare de sufrir este elefante bebé, simplemente lo cura. A partir de que cura este elefante, pues se da cuenta que posee estas cualidades, este don especial, que no tiene nada que ver con el conocimiento que tenía. Y entonces, pues decide no hacer nada al respecto. Decide mantenerse en silencio. ¿Por qué? Porque era la época de 1915. ¿Y qué pasaba cuando una mujer decía poseer un don de cualquier tipo que un hombre no tiene? No existiría Pachita si hubiera hablado desde temprano. Después, con el tiempo, Pachita comienza con estas prácticas increíbles que hemos narrado aquí en el podcast paranormal. ¿Qué es lo que hace? Y vamos a entenderlo muy bien, porque podemos dividir el trabajo de Pachita en 4 grandes categorías. 4 grandes categorías que son tremendamente interesantes. La primera de estas, el diagnóstico. ¿Cuál es esta cualidad de Pachita que tiene que ver con el diagnóstico? Porque una no tiene que ver con ella. Es decir, que era una persona que poseía varios dones increíbles, más allá del conocimiento chamánico, mágico que poseía, dones. El primero de ellos, el diagnóstico. Utilizaba diversos procedimientos para poder diagnosticar a una persona. Les pedía que le mostraran las palmas de las manos. Y no tiene nada que ver con leerles las líneas de la mano. Perdón. Ella veía las palmas, la coloración, las líneas también, y entonces, al ver la palma de la mano de una persona, podía diagnosticar cosas específicas. Por ejemplo, localizar exactamente en qué parte del cuerpo, viendo las manos, existía un absceso, un tumor, una úlcera o una infección en particular de un órgano. Pero no solamente eso. Recordemos la anécdota que cuenta Jodorowsky, donde dice que se disfraza para que no sepa que es él. Luego piensa que es una locura porque él ya estaba, o sea, ella no sabía cómo se veía pues Jodorowsky, y sin embargo cuando llega con él, ella inmediatamente se da cuenta de que él es Jodorowsky. Él estaba en este tema de la película, creo que estaba filmando la película de El Topo, o iba a empezar a filmarla, o La Montaña Sagrada, no me acuerdo cuál de los dos, si El Topo o La Montaña Sagrada. La cuestión estaba que él quería un símbolo, algo que representara todo lo que estaba plasmado en ese guión y que quería llevar a la gran pantalla, ese conocimiento que tenía. Fue una persona muy particular. Y de repente, pues le toma la mano, la observa y le dice que va a encontrar eso que está buscando, y cierra su mano. Y entonces él siente que hay algo en su mano, y cuando lo observa es un símbolo en metal que no lo colocó Pachita en su mano. Él sintió que esa cosa apareció en su mano cerrada. Después de que Pachita lo toca y le observa la mano y le cierra la mano, él siente como algo crece dentro de su mano, y cuando abre la mano hay un símbolo en metal que utiliza para su película, porque ese símbolo era exactamente lo que él estaba tratando de localizar, entender y plasmar. ¿Qué fue lo que hizo Pachita? Spoiler, se los voy a decir. Ella vio la necesidad que aquejaba a Jodorowsky, y entonces accede a esta latiz, a esta protorrealidad, a este mundo invisible, y solicita, determina que va a ocurrir, que él va a recibir la respuesta de aquello que ha estado enviando de información. La petición es clara: un símbolo que implemente todo aquello que está en el guión y que quiero plasmar en la pantalla. Y la realidad le entrega el símbolo, pero no a Pachita.
a Jodorowsky. Y el símbolo fue utilizado en la película. Ahora, esto tiene que ver con el diagnóstico. También podía colocar sus manos en ciertas zonas de los cuerpos de los enfermos para detectar, aquí está la infección, aquí está el tumor. Y así podía diagnosticar con todas estas cosas cuál era la enfermedad del paciente y poder entonces tratarlo. Por lo que es muy, 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 muy famosa Pachita, que aquí podemos ver algunas fotos que están por supuesto censuradas. Algo de lo que es muy interesante y por lo que se hizo muy famosa Pachita es por el trabajo quirúrgico que podía hacer. Intervenir quirúrgicamente a una persona. Perdón. Estas operaciones quirúrgicas se llevaban a cabo en un pequeño cuarto iluminado únicamente con la luz de varias veladoras. Estaba además adornada con un altar de 7 peldaños en la que se podían ver los cuadros o estatuas de Cuauhtémoc, importante, la Virgen de Guadalupe y algunos otros santos. ¿Qué tiene que ver Cuauhtémoc con la Virgen de Guadalupe y algunos otros santos? Es que las personas que van a ser curadas necesitan tener fe. Esto es real. Cuauhtémoc estaba ahí porque era el que funcionaba, era el único que debía estar ahí, pero necesitaban que hubiera este acceso también de los pacientes por medio de la fe y la creencia. Entonces, hay mucha gente en México que cree y que le tiene mucha fe a la milagrosa Virgen de Guadalupe. Por eso estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Otros dicen, no, San Charbel y muchos santos más. Entonces colocaba las imágenes. Y en esa mezcolanza, una persona al entrar donde sabe que va a ser intervenida quirúrgicamente de una manera distinta a como lo harían en un hospital, que están luchando por su vida porque tienen un diagnóstico en el que la muerte es el único camino y además es una muerte cercana a la que va a ocurrir, esta es su única opción. Entran y ven la imagen de la Virgen de Guadalupe, comienza el primer proceso, la fe, la aceptación. Se relajan y es entonces que Pachita, sentada en una silla, está con su ceño fruncido como siempre, aunque era una mujer bien linda, donde casi no podías observarle los ojos, con esa mueca, empieza a murmurar algo y de repente se levanta y solamente es el cuerpo, la materia de Pachita. ¿Quién está manipulando ese cuerpo? Cuauhtémoc. Esto es tremendamente importante. Ya hablamos, por ejemplo, de los Hasidim que salen de su cuerpo para permitir que otro espíritu o entidad ingrese a su cuerpo y aprender cosas, que le pueda dictar a los candidatos cosas importantes del ser, de la sanación, de la naturaleza, de la otra realidad y principalmente del espíritu. Estamos viendo gente que entra en coma y acceden a la otra realidad después de haber sido impactados por un rayo, y en esa otra realidad entidades elevadas, distintas al ser humano o seres humanos que han crecido en el lado espiritual, son aquellos que entrenan o están ocupando la materia, el vaso, la cajita, el cuerpo de personas preparadas y o con un don para poder hacer grandes proezas en bienestar del ser humano, pero no de todos, sino de algunos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de lo bueno poco? No lo comprendo, no lo entiendo, pero así es. Las operaciones que realizaba Pachita las hacía en una de las esquinas del cuarto. Ahí tenía un como catre, una cama de madera, sobre la cual colocaban hule espuma cubierto con plástico transparente, porque claro, como pueden ver ahí, pues se van a derramar líquidos internos del cuerpo, entre otras cosas. En esta improvisada cama, él
El paciente se acostaba o lo acostaban, le ayudaban a acostarse, a colocarse, y entonces solamente se mostraba la parte del cuerpo que previamente diagnosticada iba a ser operada quirúrgicamente por Pachita. Uno de los asistentes tomaba entonces un algodón con alcohol y empezaba a frotar el alcohol dando vueltas al contrario de las manecillas del reloj para que después Pachita pudiera comenzar con este procedimiento. Pachita, solamente la materia. El espíritu de Cuauhtémoc, que estaba ocupando en ese momento la materia, es quien hacía estas proezas. Ahora sí, ¿cómo estamos viendo las fotografías? ¿Qué utilizaba Pachita? ¿Qué utilizaba Pachita para abrir un cráneo de una persona que está despierta sin utilizar anestesia? ¿Qué utilizaba Pachita para hacer una incisión tan amplia, tan grande, para poder meter las dos manos dentro del estómago de una persona o la espalda y retirar un pulmón por completo? Retirar pulmones, sacarlos con las manos como si fueran racimos negros de carne podrida. ¿Qué utilizaba para abrir la piel? Pues nada más y nada menos. En realidad es solamente una representación de esta realidad, pero de lo que se determinó en la otra realidad, en la invisible. El cuchillo, dicen las personas que estuvieron presentes en muchísimas de estas operaciones, que el cuchillo, por ejemplo, cuando iba a operar un tumor en el cerebro, el cuchillo solamente colocaba la punta y marcaba. Y la piel y el cráneo y el hueso y los tejidos se abrían. Y quedaba expuesto el cerebro. Y entonces metía los dedos y las manos y retiraba el tumor. Esta fotografía que ustedes están viendo, aquí hay una fotografía que también está de frente y la persona está sintiendo un poco de dolor, pero la molestia de sentir que unas manos, que un cuchillo, que los dedos y uñas de una persona están entrando al interior de su cabeza. Su expresión es fantástica. Muchas personas creían, al ver por primera vez las proezas de Pachita, personas que llegaban acompañando a familiares y pensaban, esto tiene que ser un fraude, hasta el momento en que veían que la mano de Pachita entraba al pecho abierto con un corazón latiendo frente a ellos. Lo hacía a un lado, pellizcaba el mal. O, mientras la persona estaba viva, con el cuchillo cortaba. Sacaba el corazón y solicitaba uno nuevo. Esta parte es bien interesante. Uno le tiene que decir a la realidad, para que se comunique con la otra realidad, lo que quiere. Si no lo haces, no funciona. Dicen que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Hay un error ahí. Falta texto a la mitad. Si Mahoma no va a la montaña, Mahoma solicita a la otra realidad que la montaña venga a Mahoma. Y entonces la montaña se acercará. ¿Qué decía Pachita? ¿Cuál es tu mal, hijo? Tengo un problema terrible en el corazón. Muy bien. Diagnóstico: tenemos que cambiar tu corazón por uno nuevo. Tráeme un corazón humano y yo te arreglo. Pachita, ¿de dónde voy a conseguir un corazón humano? En la morgue hay muchos. Y las personas hacían cosas raras e increíbles para conseguir un órgano. Cuando no lo conseguían, pero lo intentaban, Pachita les decía, no te preocupes. Levantaba la mano, solicitaba el órgano, movía la mano y el órgano se materializaba en su mano. Lo colocaba en el interior del paciente y comenzaba a latir. Cerraba los pliegues, pasaba la mano, limpiaban con alcohol
y la persona no tenía siquiera una cicatriz. Y la gente quedaba impresionada, viva. Y entonces le decían, ¿cómo lo haces? ¿Qué hice qué? ¿Sacaste el corazón de esa persona? ¿Está ahí? Tus asistentes lo tienen envuelto y van a quemarlo. Es el órgano de esa persona y la persona está ahí tirada en el piso, envuelta pero viva, con un corazón que obtuviste como de la nada. Y Pachita escuchaba estas historias. ¿En serio hice eso? ¡Wow! Es que no lo recuerdo, porque a partir de que iba a comenzar con la incisión, solo era mi cuerpo. Quien realizaba la operación era Cuauhtémoc. ¿Por qué Cuauhtémoc? Porque Cuauhtémoc era el protector de Pachita. Cuauhtémoc, para los que no sepan, fue el último emperador azteca. Dice que se aparecía en el momento exacto para iniciar el trabajo. Pachita se sentaba en una silla antes de iniciar las operaciones. Cerraba los ojos, respiraba profundamente, se concentraba y comenzaba a ejecutar una serie de movimientos extraños. De pronto, abría los ojos y aparecía una personalidad distinta a la de Pachita. Pachita, aunque se veía con el ceño fruncido y así, era una mujer dulce, amable. Pero cuando estaba Cuauhtémoc, hablaba con los demás y los observaba de una manera distinta. Les decía pequeño, hijo, hermanito, no de la misma manera que lo hacía Pachita. Cuauhtémoc contaba que en su época, durante su reinado, los emperadores aztecas como él, además de aprender a dirigir al imperio desde el punto de vista político, aprendían a manejar la energía en procesos quirúrgicos como los que observaban con Pachita. Cuauhtémoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que Pachita, por medio de su cuerpo, le ofrecía la oportunidad de concluir su obra. Al cuerpo de Pachita, Cuauhtémoc lo denominaba la envoltura de materia. Me encanta. Y hablaba de él, del cuerpo de Pachita, como si fuera un traje o una herramienta utilizada para realizar las maniobras quirúrgicas. Bárbara Guerrero lamentablemente fallece en 1979 antes de la desaparición de Jacobo Grinberg. Y esto es muy interesante, porque lo que siempre me pregunto es por qué estas personas, por qué en una menor medida que el resto, habemos muchos médicos, muchos youtubers, muchos de todo. ¿Por qué hay pocas Pachitas? Habemos muchos enfermos, habemos muchas personas con necesidades. ¿Por qué hay pocas Pachitas? ¿Por qué? Siento que es como una manera en que desde la otra realidad se dan cuenta que se está perdiendo la batalla y entonces envían o permiten el acceso a una entidad humana o no humana, pero con un conocimiento mayor que pueda equilibrar nuevamente la balanza. Creo que es así, pero es simplemente una idea. Vamos a continuar. No sé cómo asimilarlo todavía. Anoche le decía a Fer y a una amiga: tengo miedo de acostarme a dormir. Tengo miedo de despertar
y que todo lo que experimentamos este día haya sido un sueño, porque es la cosa más increíble que he experimentado en mi vida. Verlo es extraordinario, verlo, pero que seas tú el paciente, no sé ni qué decirles. Tengo que procesarlo. Es magnífico, extraordinario. No saben, compite mi felicidad interna de mi espíritu con la felicidad de saber que ya somos 1,000,000. Compite. Vamos a terminar con esta gran mujer, doña María Sabina de Huautla, que sale hasta en pósters y playeras, ya saben, fumando. Pero más allá de eso, ella, una chamana mazateca, oriunda del estado de Oaxaca, allá de donde es Paquito. Ella nace en el año de 1894, en el municipio de Huautla de Jiménez. Curandera, mujer excepcional, fuerte, increíble. Resulta que ella desde temprana edad aprende la tradición de curar, pero no la aprende de manera oral o que un familiar se lo haya enterado, sino que lo aprende de manera empírica. Sabemos, porque es una historia más reciente, que su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron curanderos reconocidos de la región, pero resulta que ella nunca conoció ni a su bisabuelo, ni a su abuelo, ni a su padre. Ella dice que su niñez fue dura, pero que tuvo acercamiento con hongos, pero no cualquier hongo. Ella salía a pastorear un rebaño en compañía de su hermana, el rebaño de la familia. Su hermana se llamaba María Ana. En el camino buscaban hongos, de esos que crecen en las faldas de los cerros, y se los comían crudos. Pudo haber fallecido y su hermana también, pero es otra cosa. Entonces se da cuenta de que tiene habilidades para curar, para entender, como empírico, y comienza atendiendo a mujeres en parto. Era una partera en un principio, devolviendo el alma a los asustados, en sus palabras, por supuesto, y ahuyentaba a los malos espíritus, porque tenía esta comunicación con este mundo invisible. La curandera hacía una ceremonia que muchos hemos escuchado, la ceremonia de los niños santos. No estamos hablando de niños, por supuesto, sino de los sagrados hongos, a los cuales ella llamaba mis niños. Esta curandera nunca, y repito, nunca cobró por sus trabajos. Recibía donaciones y pocas cantidades de dinero. Donaciones como, por ejemplo, una gallinita, 2 manzanas, te arreglo la ventana de tu casa. Y de vez en cuando, una poca cantidad de dinero. En 2 ocasiones, esta increíble mujer fue acusada del uso de drogas. Y entonces fue arrestada. Qué bueno que varios científicos y antropólogos pidieron su liberación inmediata. Qué locura de la policía y del gobierno, que no conocen su propia historia. La respuesta es no. Pero salió estoica, con la cara en alto, y continuó. Los hongos que consumía María Sabina le hacían entrar en un trance, curar a las personas, e incluso sabemos cuál era la especie del hongo que utilizaba: psilocibe. El psilocibe mexicano es conocido como un hongo alucinógeno,
Producen sustancias que alteran la percepción, el pensamiento y el humor. En la década de los años 70 comenzó el turismo psicodélico en el país. Atrajo a varios extranjeros. Me recuerda algo así como Cancún, pero tiene que ver con el alcohol y aquí tiene que ver con otras cosas. Pero bueno, varios de estos extranjeros conocen a María Sabina y recuerden, no estaba la globalización por medio del internet, etcétera. Y era extraordinario cuando conocían esa persona que habían escuchado quizá de alguna persona que había venido a esta zona y la había conocido y había consumido hongos con ella y había contado de estas manifestaciones y el acceso a la otra realidad y cosas impresionantes, y de repente viajar, juntar tu dinero, llegar hasta Oaxaca, ver a esta mujer que no entendías ni siquiera lo que decía, y entonces, niño santo, y ¡pum!, estabas en otra realidad. Es entonces cuando una persona, el etnomicólogo Gordon Wasso, visita la curandera en el año de 1955 junto a su esposa Valentina Pavlova. 2 años después publican el artículo Buscando el hongo mágico en la revista Life, publicación que dio a conocer los hongos alucinógenos al mundo occidental. Y entonces atrae a un montón de investigadores e interesados en conocer a estos niños santos. En 1957, el micólogo francés Roger Jean Heim describió la psilocibe mexicana, y un año después, famosísimo, el químico Albert Hofmann aisló sus componentes alucinógenos. María fallece a sus 91 años, y tras su muerte se ha reconocido la forma en que su trabajo contribuyó al estudio de los hongos alucinógenos, pero sobre todo a la medicina. En 1979 se plasma su historia en un documental muy famoso llamado María Sabina, Mujer Espíritu, dirigido por Nicolás Echeverría. Extraordinaria mujer, extraordinaria historia. Vean el documental y entendamos cómo esta mujer atrajo a científicos, pisó la cárcel, fue salvada por antropólogos y personas inteligentes de las garras de una mal llamada justicia. Y el día de hoy hay muchas personas que perturban su memoria con estos viajes tuluminatis exclusivos para gente con dinero que no tiene nada que hacer, que creen que acceden a otras realidades y que acrecentan el espíritu. Si los viera quizá en las condiciones de vida, no me refiero económicas, para poder entender, aunque sea de manera empírica, lo que ella sabía, sería distinto. Recuerden la clave. Esta mujer, desde su niñez, entendió el don de reconocer los hongos buenos de los malos y el uso adecuado. Y ese conocimiento, creo yo, que murió con ella. Hasta que exista otra persona con un don increíble, un don extraordinario, que también se divide en distintas cosas. Pero, hasta entonces, tendremos que esperar algunas semanas, porque lo que les voy a contar, oh Dios, no sé qué vaya a pasar, pero va a ser extraordinario, 1,000,000 de veces extraordinario. Voy a leer los últimos superchats y con eso vamos a finalizar. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada. Por favor, ayúdenme a compartir y después hablaremos de los otros temas. Telma Vázquez, felicidades, llegamos al 1,000,000, te mando para las chelas, por favor, me puedes mandar un Fepo Corazón. Saludos desde Sunnyvale, Sunnyvale, ¿verdad? California. Ahí está, fue corazonzote para ti, Telma, gracias. Liliana Mendoza, felicidades por el 1,000,000, deberías de visitar mi pueblo Tepoztlán, pero por supuesto, muchas historias de chamanes, brujos, curanderos y uno de mis temas favoritos, ovnis. Gracias, Liliana Mendoza.
Eric Santos, gracias por esa banana. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gabriel Enríquez, yo diría que la fiesta donde todo empezó. Guadalajara. Es cierto, es cierto. Ahí deberíamos hacer algo con temática ovni. DJ Roque Salazar. Fuerza, Fepo, te acompañamos desde Argentina. Felicitaciones por el millón. ¡Woohoo! Gracias, 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 gracias. Te mando un abrazote, DJ Roque Salazar. Gracias. Dice por acá, de parte de Mariela Romero desde Argentina, viendo al Fepo desde la camita con Copito y Buba, nuestros perrijos. DJ Roque Salazar, un saludote, felicitaciones también de parte de Mariela Romero desde Argentina, viendo al Fepo desde la camita con Copito y Buba, nuestros perrijos. Pam, pam, pam. Gracias. Y salúdame a los perrijos también y también a Mariela. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Perdónenme que no lea más comentarios porque sé que van a querer saber al respecto. Y pero además de que se los voy a contar, van a ver la evidencia, ¿cierto? Van a ver una evidencia. Oh, Dios. Sí, ven. Les voy a pasar a Fermex un momento. Cris Vargas, gracias. Vente. Porque Fermex me acompañó. Cuidado, no vas a decir Hola, hola, ¿cómo están? Miren, híjole, es que todo lo que les ha dicho Fepo, de verdad, va a valer la pena cada minuto que esperemos para que salga la historia completa, la investigación, las evidencias. Casi nunca le pido permiso como para entrometerme así en un en vivo, pero creo que hoy vale la pena porque yo solo les quiero decir que toda la percepción que yo tenía acerca de lo que es posible y no lo es, ayer se rompió. O sea, ayer es como vas en un viaje muy rápido con todas tus ideas, con todos tus paradigmas y de repente, ¡pum!, chocas con la pared. Y te das cuenta que existen realidades que no conocemos. De verdad, se los juro, yo lo viví y al día de hoy sigo impresionado y todavía hoy le pregunté algunas cosas a él acerca de, oye, pero ¿cómo ves esto? O sea, ¿qué piensas acerca de aquello? ¿Cómo es posible X cosa? De verdad, se los juro, va a valer la pena cada minuto porque es impresionante. De verdad, se los juro. Nada más quería decir eso. Ahí está, ahí estamos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Voy a leer un superchat que llegó por acá rápidamente. Dice Beatriz Fuentes, Fermex, te amamos. Fátima MTZ2, Martínez 2, muchas gracias por tu apoyo. Y Tribu Búfalo, dice Fepo, espero que te encuentres de lo mejor, es increíble. Sí, muy bien, gracias. Felicidades por el primer millón, vamos por el segundo. Ojalá podamos festejar este logro. Vamos a festejarlo, Tribu. Gracias. Ahora sí, ya nos vamos, porque pues al rato viajamos, estamos muy contentos, estamos muy emocionados, ya queremos llegar a comenzar a editar, entender y mostrarles tantas cosas increíbles. Argentina Martínez, Fermex para vicepresidente. Ay, Dios. Miren. Está perfecto. Ay, perdí mi arete. Bueno, son cosas que pasan. Pero ya me voy porque si no hago más spoilers. Cuídense mucho. Vean los capítulos de Criminalmente Insomnio y con mi mamá porque llegó en momento adecuado. Aprendí tantas cosas y ahora entiendo mucho mejor. Gracias a todos. Cuídense. Pásenla muy bonito. Y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y tienes a 1 millón de personas a quien agradecer.